Él es argentino, nacido en la ciudad de Córdoba, es actor, director y narrador. Cuenta con más de 25 años de experiencia. Desarrolló su tarea como actor en más de 30 producciones teatrales para públicos infantiles, docentes y adultos. En el 2008 y hasta el 2012 vivió en la ciudad de Madrid. Ahí trabajó como actor y director de su propia compañía Jurujuju Jaja Teatro. Eh, en cine trabajó como diferentes actores, cortometrajes de la puesta en escena de La Muerte y la Burbuja en Córdoba 2000 y Destination Córdoba con la dirección de Sergio Álvarez en Madrid 2011. Este último fue finalizada en el Festival No Todo Film Fest de España 2011. Fue profesor de diferentes talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos en España y Argentina. Fue profesor de teatro del proyecto Educando en Igualdad de la Comunidad de Madrid para escuelas primarias. En el 2018 estrena su canal de YouTube, Los Cuentos de Nico, con contenido exclusivamente para niños y niñas de habla hispana. En el 2017 escribió, dirigió e interpretó la obra de teatro para niños y jóvenes La Odisea de Arturo. En el 2018 funda la Escuela de Narración Oral Como lo Cuento en la ciudad de Córdoba, Argentina. Dicta diferentes talleres de narración oral y animación a la lectura dentro de la escuela y en la red provincial de formación docente y en talleres que organiza la Secretaría de Educación y Cultura de la UEPC, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. En el 2019 y 2021 trabaja como coach de niñas actrices y niños actores en la serie infantil El Club de Chiribitil, producido por el canal oficial infantil Pacaca, Pacac, Pacá, y para la publicidad de leche chocolatada Las Tres Niñas, por Prisma Producciones. Con ustedes, el señor Nicolás Cirito. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todas y todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Un placer para mí poder compartir este espacio virtual. Eh, yo desde mi casa, aquí en Argentina, y ustedes allí desde Costa Rica. Bueno, no, sin más, vamos a empezar así rápidamente y como mi intención en este encuentro es compartirles un poco mi experiencia como narrador y ayudarlos de alguna manera bueno, compartirles las herramientas y los recursos que tenemos los narradores para que puedan aplicarlos ustedes también a la hora de contar un cuento. Voy a empezar contándoles un cuento cortito, no se asusten. El cuento dice más o menos así. Esta es la historia de Choco, un pajarito amarillo, chiquitito y cachetón. Y Choco vivía solo. Y como vivía solo, tenía muchas ganas de encontrar una mamá. Pero ¿quién podría hacerlo? Choco una mañana se levantó muy temprano, decidido a encontrar una mamá. Y allá salió a caminar y caminó y caminó y caminó hasta que se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, dijo Choco entusiasmado. Usted es amarilla, como yo. ¿Es usted mi mamá? Ay, lo siento, le dijo la señora jirafa, pero ¿sabes qué pasa, Choco? Yo no tengo alas, como vos. Dijo Choco, claro, es verdad. Y siguió caminando. Y caminó, hasta que se encontró
con la señora Pingüino. Señora Pingüino, señora Pingüino, usted tiene alas, como yo. ¿Es usted mi mamá? Ay, lo siento, Choco, dijo la señora Pingüino, pero ¿sabes qué pasa? Que mis mejillas no son gordas y redondas como las tuyas. Dijo Choco, es verdad. Y siguió caminando. Y caminó, hasta que se encontró con la señora Morsa. Señora Morsa, dijo Choco entusiasmado, sus mejillas son gordas y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, le dijo la señora Morsa, enojadísima. Mis patas no son rayadas y chiquititas como las tuyas, así que déjame en paz. Choco dio media vuelta y siguió caminando. Y se puso a pensar que era muy difícil encontrar una mamá que se le pareciera. Por eso cuando Choco vio a la señora Oso recoger manzanas del árbol, supo que la señora Oso no podía ser su mamá. Porque no había ningún parecido entre la señora Oso y Choco. Y eso a Choco lo puso muy triste. Tan triste lo puso que empezó a llorar. Mamá, quiero una mamá. Necesito una mamá. La señora Oso, cuando lo vio llorar a Choco, rápidamente se le acercó y le preguntó qué era lo que le pasaba. Y Choco le contó su historia. Entonces la señora Oso le dijo, bueno, calma, Choco, calma. Decime una cosa. ¿Vos en qué reconocerías a tu mamá? Bueno, yo estoy seguro de que mi mamá me daría un beso enorme. Y entonces la señora Oso lo agarró a Choco y le dio un beso enorme y le dijo, ¿así, Choco? Sí, dijo Choco. Y además, estoy seguro de que mi mamá me abrazaría fuerte. Y entonces la señora Oso lo agarró a Choco y lo abrazó fuerte. ¿Así? Le dijo la señora Oso. Sí, dijo Choco, cada vez más entusiasmado. Y además estoy seguro de que mi mamá bailaría y cantaría para mí solito. Y entonces la señora Oso se puso a bailar y a cantar. Y bailaron y jugaron un montón. Tanto que se cansaron y entonces se tiraron los dos en el césped a descansar. Y ahí la señora Oso lo miraba a Choco y le dijo, Choco, tal vez yo pueda ser tu mamá. ¿Vos? Le dijo Choco todo sorprendido. Pero si vos no sos amarilla, no tenés plumas, tus mejillas no son gordas y redondas como las mías, tus patitas no son chiquititas y rayadas. Y entonces la señora Oso empezó a imaginarse cómo sería ella si se pareciese a Choco. Y eso le causó mucha gracia y se empezó a reír. Y en ese momento la señora Oso se dio cuenta que se le estaba haciendo muy tarde. Choco, me tengo que ir a casa urgente, me están esperando mis hijos. Te invito a comer una deliciosa torta de manzana. Ñami, dijo Choco, sí, me encantan las tortas de manzanas. Y allá se fueron los dos hasta la casa de la señora Oso. Cuando llegaron, salieron los hijos de la señora Oso a recibirla. Y entonces la señora Oso le dijo, Choco, te presento a Chanchi, que era un chanchito pequeñito, a Hipo, que era un hipopótamo pequeñito, y a Coco, que era un cocodrilo pequeñito. Yo soy su mamá. Aquella tarde,
el hermoso sonido de las risas de los más pequeños y el aroma delicioso de torta de manzanas inundaron por completo la casa de la señora Oso. Y cuando la fiesta terminó, la señora Oso se sentó en una silla, puso a todos sus hijos en su falda y los abrazó a todos, incluido a Choco, con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy, muy, muy feliz de saber que su mamá era como la señora Oso. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, este cuento que les acabo de narrar se llama Choco encuentra una mamá. Y lo escribió y lo ilustró Keiko Casa, que es una ilustradora y escritora que escribe principalmente historias para niños y niñas. Y que a mí me gusta muchísimo, yo soy fan de esta autora, porque además de escribir historias muy bonitas, tiene la capacidad de ilustrarlas de una manera muy bonita también, que les muestro un poco a ver si se puede. Les quisiéramos, bueno, ahí está por ejemplo la señora Oso recogiendo manzanas del árbol, pero les quisiera mostrar un segundito. Yo confío en que todo se ve y se me escucha súper bien. Cuando no sea así, me avisan por favor. Acá esta es la parte donde la señora Oso se imagina cómo sería ella si se pareciese a Choco. Bueno, este cuento, como muchos otros, está en... Quería empezar a contarles este cuento para... Uy, me estoy yendo de la cámara. Va y viene. Ahí volvió. Podría poner esto acá. Sí. Ok. Quería narrarles este cuento para introducir un poco esta clase así como intensa de todo lo que yo les quiero compartir. Básicamente, cuando nosotros queremos empezar... Perdón, pero no se pasa con mi cámara. Bueno, espero que se quede ahí. Sí, de momento sí. Antes de empezar a contar un cuento, tendríamos... sí, perdón, pero estoy recibiendo un mensaje. Tendríamos que empezar a pensar en qué voy a contar, ¿no? En el qué cuento, antes de pensar en cómo lo voy a contar. Sí o sí necesitamos tener un material, ¿no? Una historia, un relato para compartir. Entonces, es muy importante que pongamos conciencia a la hora de elegir el qué voy a contar. Porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Es de suma importancia, yo les voy a compartir algunos apuntes que tengo que me sirven a mí como guía. Es de suma importancia ser conscientes a la hora de elegir una historia para contar. No todos los cuentos pueden ser narrados y no todos los cuentos transforman a quien lo lee o lo escucha. Esto es súper importante, ¿no? El transformar, nos tiene que pasar algo cuando leemos ese cuento que nos dé la señal para decir, yo quiero contar este cuento, ¿no? La historia que vayamos a contar nos tiene que movilizar, emocionar, divertir, y lo ideal es que nos apasione. Eso sería lo ideal. Lograr encontrar una historia que me apasione y por eso yo la voy a compartir oralmente. Porque cuando la estamos contando, estaremos transmitiendo a quien nos escucha, a nuestros espectadores, las mismas emociones y la misma pasión que nosotros estamos sintiendo. ¿Sí? Esto es súper importante. Ahora bien, cuidado, porque si la historia nos resulta aburrida,
a nuestro auditorio también le va a resultar aburrida, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir qué voy a contar, es fundamental que a mí ese cuento, esa historia, me emocione, me apasione. No siempre es fácil encontrar una historia que nos apasione, pero cuando no logramos esto, sí o sí tenemos que encontrar algo de ese relato que nos motive a compartirlo oralmente, porque si no, no tiene sentido el hecho en sí de la narración oral, de contar algo, si a mí no me gusta algo de ese relato, ¿verdad? Eh, yo les compartí Choco encuentra una mamá porque a mí me apasiona ese cuento. Es uno de mis cuentos preferidos que vengo narrando hace muchos años y que estoy seguro de que mientras yo me siga dedicando a esto, lo voy a seguir narrando porque no me canso de narrarlo. Me parece hermoso, me parece súper tierno, me gusta todo del cuento, los personajes, el pajarito, la señora oso, la temática del cuento, es un hermoso cuento para tratar el tema de la adopción de una manera amorosa, natural. Es un cuento que habla mucho de las emociones para la edad de los niños pequeños, es ideal. Bueno, en fin, a mí me apasiona, ¿no? Entonces, wow, digo, este cuento, cuando yo lo leí por primera vez, dije, este cuento quiero contar. A mí me apasiona. Y es genial lograr eso, porque cuando a uno lo apasiona, es mucho más fácil de transmitir eso al espectador. Y el espectador lo recibe a eso, porque la narración oral, al igual que el teatro, requiere de una exposición absoluta. Estamos nosotros solitos, en el caso del narrador, en el teatro generalmente suele haber más actores o actrices, pero en los narradores estamos solos en un espacio, en un escenario, en un espacio escénico, contando una historia a un público determinado, que pueden ser 10, 100 o 500, y más incluso. Entonces es de una exposición que uno se siente observado y es una sensación muy similar a estar desnudo delante de toda esa gente, ¿no? Yo nunca tuve esa posibilidad de estar desnudo delante de mucha gente, pero sí sentí eso al estar en esa exposición de tantas personas, sentirme como desnudo. Ay, todos me miran, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿No? Me olvidé de vestirme. Entonces funcionamos de una manera que transmitimos todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Si estamos tristes, pensando en otra cosa, preocupados, o si estamos contentos y con muchas ganas de compartir esa historia que vamos a contar, la gente eso lo percibe, lo percibe. Por eso es importantísimo que lo que vayamos a compartir nos apasione para poder transmitir eso, ¿sí? Bueno, entonces esto sería el qué, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a contar? Tengo que tener en cuenta estas cositas, ¿no? Para que funcione, para que todo tenga un sentido y para que se pueda crear esa magia que se crea siempre que alguien cuenta un cuento desde la pasión, con amor y con mucha pasión. Una vez que yo ya tengo el cuento, en mi caso, por eso les quise contar Choco, yo ya tengo Choco y digo, bueno, yo voy a contar esto. Ahora viene el cómo lo cuento. Tengo esta historia hermosa, pero ¿cómo hago para contarla, no? Entonces, bueno, para mí, esto yo no se los dije, pero yo todo lo que les voy a compartir en estos minutos es siempre desde mi experiencia, desde lo que yo pude aprender de otros narradores, observar de otros narradores y desde mi propia experiencia trabajando principalmente con un público infantil, ¿no? No quiere decir que lo que yo les comparta ahora tiene que ser así y es así, sí o sí, y este es para que tengan un buen resultado tienen que hacer esto. No, es desde mi experiencia y es
una invitación a que ustedes también lo puedan experimentar, y si les funciona, genial, y si no, seguirán buscando por otro lado, ¿no? Yo creo, en los cursos que yo doy virtualmente, el primer módulo se llama En busca de nuestro propio narrador. Y un poco la idea es esa. Yo siento que todos tenemos la capacidad de narrar, porque todos, mientras tengamos la posibilidad de hablar, de expresarnos oralmente, podemos contar una historia. Y de hecho, lo hacemos casi todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque cuando le contamos algo a nuestra compañera, compañero, nuestros hijos, o al compañero del trabajo, o nos ponemos a conversar con alguien en la fila del banco o del supermercado, donde sea, ya ahí estamos contando cosas. Entonces, quienes tenemos la curiosidad de indagar un poco más y descubrir un poco más nuestro narrador que tenemos dentro, bueno, empezamos a hacer talleres de narración oral, empezamos a observar y escuchar a otros narradores, ¿no? Ponemos un poco el foco de atención ahí y empezamos a dejar salir ese narrador y esa narradora que tenemos dentro. Bueno, entonces, eso. Una vez que nosotros tenemos el cuento, lo primero, para mí, súper importante que tenemos que poner el foco es en la imaginación, en esta capacidad que tenemos nosotros los humanos de imaginar, de crear imágenes aquí adentro que son pura creación, digamos, ¿no? En nuestro imaginario. ¿Qué significa un poco esto? La idea es recrear el universo del cuento escrito acá, en nuestra imaginación. Entonces, volviendo a Choco, yo tengo que hacer el trabajo que seguramente ya hizo la autora, en este caso, al momento de escribir. Quienes escriben no lo hacen de la nada. Tienen montones de imágenes en su cabeza que funcionan como disparadores y ahí se van dejando llevar y empiezan a escribir y taca, 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 taca. Y todo a través de la palabra escrita. Nuestro trabajo es, al leer eso, volver a recrear nuestro propio universo, que no va a ser el mismo que el del autor o el autor. Recrear nuestro propio universo en imágenes y desde ahí contar. Es armar la película, en este caso, bueno, cómo es Choco, cómo es ese pajarito, la autora me dice que es pequeño, amarillo, cachetón, cómo es la señora Oso, cómo sale cuando Choco sale a buscar a su madre, por dónde camina, por un bosque, por el campo, al costado de un río. En fin, todo eso lo tengo que ir imaginando, lo tengo que ir viendo. ¿Cómo es esa señora jirafa que se encuentra primero? Y desde dónde Choco le dice, señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? ¿Cómo hago? ¿Desde dónde lo hago hablar al personaje? ¿Desde dónde, qué siente el personaje cuando está diciendo eso? Para saberlo, lo tengo que ver esa película. Y yo veo ese pajarito que sale entusiasmado, con muchas ganas de encontrar una mamá, y apenas se cruza con el primer animal, le ve el parecido del color, y eso a Choco ya le parece que es un motivo más que suficiente para que sea su madre. Entonces, para mí, mi lectura, lo que yo veo cuando leo el cuento, es que Choco, con muchísima ilusión, le pregunta a esa jirafa, ¿es usted mi mamá? Porque usted es amarilla, igual que yo. Porque otra opción sería decir, bueno, nada, y Choco se cruzó con la señora jirafa y le dijo, señora jirafa, usted es amarilla como yo, ¿es usted mi mamá? Ay, ya no, como que no le está pasando nada, ¿no? Entonces, para lograr eso es fundamental, para lograr eso y muchas otras cosas más, el poder recrear
el universo del cuento en imágenes me permite eso, que sea un cuento, porque las imágenes son las que nos generan emociones. Nosotros nos emocionamos a través de la imagen. Si nosotros pensamos en un bebé, por ejemplo, en nuestros hijos o en un bebé X, o cuando lo vemos por la calle, ya nos transmite ternura, ¿no? Nos lleva una cosa tierna, nos conecta con la vida, pero bueno, necesitamos de esa imagen para generar la ternura, si no, no nos aparece de la nada. Bueno, y así con todas las emociones. Entonces, por eso también la importancia de recrear el universo del cuento a través de las imágenes, para que ese cuento tenga emoción, tenga un contenido, no esté vacío, ¿sí? Porque si yo lo narro de memoria, como bueno, salió, se encontró con la señora jirafa, es usted mi mamá, ¿no? Entonces siguió caminando, se encontró con la señora pingüino, usted tiene alas como yo, entonces es usted mi mamá, no, le dijo la señora pingüino, entonces siguió caminando, narro, y sí, voy contando lo que sucede, pero no pasa nada, no hay ninguna emoción, no hay ninguna pausa, no hay nada. Entonces, eso lo logramos, que es fundamental para que suceda algo, ¿no? A través de la recreación en imágenes del cuento. Es súper importante, todos los detalles, los olores, todo lo que podamos ver y una vez que recreamos todo eso, nuestra función o lo que deberíamos hacer es instalarnos ahí, en esa película, como si fuésemos testigos de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo, y según estamos viendo esa película, vamos contando el cuento. Y entonces ahí empiezan a aparecer las emociones, las pausas, en fin, ahí se crea la magia, ahí está el contenido, ahí se mueve una energía, digamos, ¿no? A través de recrear ese universo. Como verán, para mí esto es fundamental, por eso me detengo bastante en esto de la recreación de las imágenes. Una vez que tengo esto, que ya hice este trabajo de ver toda la película, el segundo punto a tener en cuenta es la mirada. La mirada es uno de los recursos más importantes que tenemos como narradores y que nos diferencia bastante de los actores. Yo tengo la suerte, digamos, de hacer las dos cosas. Soy actor y también soy narrador, entonces, bueno, experimenté las dos cosas, ¿no? Los actores, cuando hacemos una obra de teatro convencional, el teatro a la italiana, que se le llama, que es ese escenario con las patas y el telón de fondo, y en la boca que da hacia el espectador, hacia la platea, a eso le llamamos cuarta pared, porque nosotros los actores imaginamos que ahí existe una pared imaginaria donde nos permite olvidarnos de alguna manera del público y concentrarnos en la obra, en lo que sucede ahí, en el personaje, en los diálogos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien en el teatro se produce una comunicación entre el espectador y los actores, es diferente, es otro tipo de comunicación, porque no está la mirada. En la narración oral sí está la mirada. Entonces, el uso correcto de la mirada nos permite que esa comunicación que nosotros generamos con quien nos está escuchando sea mucho más profunda, porque conecto visualmente con los ojos, con la mirada de quienes están escuchando el cuento. Esto es fundamental porque nos permite, en primer lugar, transmitirles a nuestros espectadores todo lo que nosotros estamos sintiendo y todo lo que nosotros estamos imaginando. Todo eso se lo transmitimos a través de nuestra mirada. Y al mismo tiempo
el público nos alimenta a nosotros. Nos brinda información a través de la mirada de ellos, ¿no? Podemos percibir y descubrir si les está gustando el cuento, si se están aburriendo, si se están emocionando. Todo lo que les está pasando podemos descubrirlo, verlo a través de la mirada. Entonces es muy importante conectar con el espectador a través de la mirada, mirarlo a los ojos, que no quiere decir que estemos todo el rato mirando, porque la idea es abrazar de alguna manera con la mirada a cada uno de los que nos están observando y escuchando, ¿verdad? Entonces, eso no es, bueno, tengo que estar todo el tiempo, no olvidarme de mirar a ninguno y estar, no. Es eso, ir detenerse un momento en cada uno, y cuando yo narrador tengo la necesidad de mirar al horizonte, a un punto fijo, porque me sirve para concentrarme en esa escena, en esa imagen que estoy observando en mi cabeza, lo puedo hacer. Si necesito mirar para un costado, lo que sea, lo puedo hacer. Pero es fundamental que el uso de la mirada sea preciso, porque una mirada con mucha actividad también genera en el espectador, se empieza a cuestionar cosas que hacen que lo saquen del cuento, que lo desconcentren. Una de nuestras funciones o nuestro principal objetivo como narradores es captar la atención del espectador. Desde el segundo uno que yo empiezo a contar un cuento, tengo que intentar atrapar la atención del espectador. Entonces, si yo tengo una mirada muy activa, que mira para todos lados, para arriba, para abajo, yo, espectador, empiezo a pensar, ¿qué le pasa a este narrador? Se siente incómodo, tiene ganas de ir al baño, se acaba de acordar de algo que lo está perturbando, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros podamos usar la mirada conscientemente y con esta idea de abrazar a nuestro público a través de la mirada. Y entonces ahí se produce esta comunicación más profunda, y es una sensación de que todos estamos contando el cuento, no yo solo. Esto es muy bonito. No soy yo el único que estoy contando, sino que el público también está contando conmigo, porque a través de la mirada entran en el mismo universo de ese cuento que yo les estoy ofreciendo. Que cada uno va a tener su versión de su choco, de su jirafa, de su señora oso, de sus hijos, etcétera, del bosque, la manzana, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a estar en ese mismo universo. Entonces ahí ya todos formamos parte de eso. A mí me gusta comparar un poco, o tengo como esta imagen de que el teatro es como una pecera, donde adentro de esa pecera hay pececitos que serían los actores. Y nosotros, espectadores, estamos fuera de esa pecera, observando ese universo donde suceden cosas, y también de alguna manera conectamos con eso, porque si nos gusta la obra, bueno, evidentemente, conectamos con eso y empezamos a viajar de alguna manera con ellos y nos emocionamos y nos pasan muchísimas cosas. Pero siempre desde afuera, ¿no? Observando, fuera de esa pecera. Para mí la narración oral es el narrador está adentro de la pecera y el espectador también está adentro de esa pecera, sintiendo todo lo que el narrador está sintiendo, ¿sí? Y eso se logra a través de la mirada. Si yo estoy todo el rato contando un cuento, mirando a un punto fijo al horizonte, sí, pueden que pasen cosas, puede que se genere una comunicación, que al público le guste el cuento, pero va a haber algo que
¿por qué no me mira, no? La necesidad, la comunicación no va a ser tan profunda y no se va a producir esa magia que se produce cuando conectamos a través de la mirada. El tercer punto, que me parece como muy importante, es la actitud del narrador. Como les dije al comienzo, nosotros todo lo que nos pasa por dentro lo reflejamos. El público se entera. Es muy difícil engañar al público, ¿no? Además, no deberíamos por qué hacerlo, y menos en los narradores, donde no existe esta cuarta pared. Los actores tenemos más de esa posibilidad, si se quiere, pero los narradores no. Entonces, la actitud es fundamental. ¿Cómo estoy yo al momento de empezar a contar un cuento, ¿no? Una cosa es que, bueno, yo supongamos que voy a narrar sentado, como ahora, bueno, estoy sentado así, mirando como hacia abajo, con los hombros hacia abajo y con esta actitud así de caída. Ya la gente empieza a pensar, pero ¿y a este hombre qué le pasa? ¿Este hombre nos va a contar un cuento? Pero da la sensación de que no tiene ganas. ¿Por qué está así todo apocado? ¿Que está triste? Bueno, en fin, ¿no? La cabeza del espectador empieza a cuestionarse montones de cosas que nada tienen que ver con lo que va a suceder ahí, ¿no? Entonces ya desde antes de empezar a contar la historia, la atención del espectador está en cualquier otro lugar y no en eso que va a suceder. Entonces, ya estamos arrancando mal, ¿no? La actitud, cuando estamos por comenzar a contar un cuento, es muy importante ser conscientes de cómo nos sentimos en ese momento. Cuando hablamos de la actitud, nos referimos principalmente a nuestro estado de ánimo en el momento de comenzar a narrar, ¿verdad? Entonces, si yo esto está muy ligado al qué voy a contar. Si yo logré elegir un cuento que a mí me apasiona, la actitud cuentazo, que le llamo yo, para mí tenemos que lograr la actitud cuentazo. Va a ser mucho más fácil, va a salir sola, va a estar ahí esa actitud de decir, hey, atentos, tengo un cuentazo para contarles, ¿no? Entonces, adentro mío va a haber una energía dando vueltas, con muchas ganas de salir y compartir, ¿no? Entonces, es fundamental ser conscientes de eso, porque no siempre lo logramos, porque somos humanos y porque a lo mejor media hora antes nos sucedió algo que nos distrajo, o dormimos mal esa noche, y a mí me suele suceder de tener que ir temprano a una escuela a llevar mi espectáculo, y de repente la noche anterior dormí fatal porque, bueno, porque se despertaron los hijos o ruidos, lo que sea, y sin embargo tengo que darlo todo. Bueno, los que tenemos un recorrido ya hecho y nos dedicamos a esto, somos, hey, no, yo no puedo salir así. Entonces ya tenemos como ciertos recursos para conectar con esa actitud cuentazo. Porque imagínense que aparezca yo a las 8 de la mañana en una escuela con 200 niños ahí, ansiosos, con muchas ganas de escuchar un cuento, y yo aparezco con las ojeras y aló, vos, eso, bueno. Hola, buen día. Les voy a contar ahora, espérense. Sí, el primero es sobre un pajarito chiquitito, amarillo. Ya van a empezar los niños y decir, ¿qué? No. Entonces es importantísimo conectar con esa actitud cuentazo. Si a mí el cuento me aburre, la gente lo va a notar y se va a aburrir igual que yo. Pero si a mí el cuento me divierte, la gente se va a divertir. Si a mí el cuento me emociona, la gente se va a emocionar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí llevamos, ¿no? La imaginación, la mirada, la actitud. Otro punto a tener en cuenta, que es muy importante y al mismo tiempo no tanto, es la voz.
Bueno, la voz es fundamental. Sin la voz no habría narración oral. Entonces, tiene muchísima importancia. Para mí, básicamente, hay que hacer un uso correcto de la voz. En primer lugar, se nos tiene que escuchar y tenemos que estar muy conscientes de que nos tiene que escuchar el primero de la fila y el último de la fila. Entonces, si estamos en un espacio muy grande, si va a haber mucha gente, yo soy consciente de que mi voz, solo con el uso de mi voz, no voy a llegar a que el último me escuche. Entonces, pediré por favor en ese espacio que me acerquen un micrófono o llevaré yo mi micrófono para usarlo en el espectáculo o en la narración de ese cuento, y así me aseguro de que todos los que están presentes escuchen bien. Porque si hay una sola persona que ya no está escuchando, no funciona. No funciona. Entonces, que se nos escuche súper bien. Hay personas que tienen volumen muy bajito, entonces hay que, bueno, trabajar un poco eso, el volumen de la voz. Y obviamente que se nos entienda bien, que tengamos una buena dicción, porque si no es como, ya ahí también la gente empieza como a distraerse, que, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué dijo? Ay, me perdí esa vez, ay, pero habla muy rápido, ay, pero esta palabra no la entendí. Es fundamental, cuando es como el arte de la palabra, ¿no? Y entonces uno ya cuando uno entra a ser narrador más profesional, entre comillas, empieza a hablar desde otro lugar, a disfrutar de las palabras. Es como una sensación muy bonita, ¿no? Entonces, estas dos cosas de la voz es fundamental, que se nos pueda escuchar y que se nos entienda absolutamente todo lo que decimos, ¿sí? Después están quienes tienen la capacidad o la habilidad de jugar con su voz y poder ponerle voz a los personajes del cuento y que sean voces diferentes. Pero yo creo que eso no es obligatorio. No es que sí o sí tenemos que tener esa habilidad para contar un cuento, porque no todos la tenemos. Y que la podríamos tener, sí, pero hay que hacer un trabajo, un gran trabajo, ¿no? Con profesionales que nos ayuden, nos enseñen a respirar correctamente, bueno, en fin. Pero como no todos tenemos esa posibilidad, o no a todos nos pasa eso, bueno, nada. Sí confíen en eso. A veces muchos me dicen, ay, pero a mí mi voz no me gusta, o tengo una voz muy finita. No importa, no importa, no se queden en eso. Vayan conecten con la historia que los apasiona y ya está. Y después hay otros recursos como para poder diferenciar, ahora está hablando este personaje y ahora está hablando este otro, sin necesidad de hacer malabares con la voz. Voy a acelerar un poquito porque no queda mucho tiempo. Otra cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de narrar es el ritmo que yo le doy al cuento. Que en realidad el ritmo no se lo doy yo. El cuento ya tiene su propio ritmo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrarle ese ritmo, verlo, descubrirlo y llevarlo adelante, jugar con ese ritmo. ¿Cómo lo logro? De nuevo, volviendo al primer paso, a la imaginación. Si yo logro observar esa película, instalarme ahí y voy viendo cómo el personaje se va moviendo, se va relacionando con los otros, yo ahí le voy encontrando el ritmo, ¿no? Que ahora está haciendo esto, viene esta parte que es súper importante porque el personaje le va a decir esto, entonces yo me detengo un poco más, empiezo a jugar con las pausas, hablo un poco más lento y de repente, bueno, esa parte importante ya pasó y entonces ahora empiezan a pasar otras cosas que sí tienen que ver con la historia, pero que no son tan importantes. Entonces no me detengo tanto, pero ahora sí vuelvo a una parte importante, ¿no? Tiene eso el ritmo, es como un electrocardiograma, o debería ser un electrocardiograma de alguien sano, ¿verdad? Y no de una persona que está a punto de viajar al más allá. Hay una imagen muy, muy bonita que nos sirve para esto. Imaginar que el ritmo de un cuento es como una casa con sus habitaciones, ¿no?
unidas por un pasillo. Entonces, las habitaciones son las partes importantes del cuento donde yo entro y me detengo ahí y observo y me quedo un rato viendo, contando todo lo que hay en esa habitación. Y luego los pasillos son las partes que unen, sí, que unen las partes importantes, pero que no tienen demasiada importancia. Entonces yo ahí transito con un poco más de velocidad, si se quiere, hasta que entro en otra habitación. Y bueno, eso sería, así como grandes rasgos, el ritmo del cuento, que es muy importante para captar la atención del espectador. Porque si yo empiezo y sigo hasta el final, es como, bueno. Postura y movimientos corporales. La postura, la presencia del narrador es una forma de presentación. Esto tiene mucho que ver también con la actitud, ¿no? Y esto que yo les vengo compartiendo de que todo lo que nos pasa a nosotros, el público lo ve. Entonces, desde el momento mismo del ingreso del narrador al ámbito en donde realizará la narración, su personalidad y su seguridad o inseguridad, todo eso se ve reflejado. La manera de entrar, de pararse, de sentarse, si es que narra sentado, de mirar, ya está definiendo una actitud que tiene que ver con la actitud cuentazo, está comunicando algo. Entonces, es muy importante que el narrador se sienta seguro y que manifieste esa seguridad a través de su andar, de su mirada, esto que decíamos, una mirada muy activa, distrae, el andar, esto de al principio los nervios nos juegan una mala pasada y generalmente tenemos como movimientos innecesarios, como vaivenes de si estuviéramos en una hamaca o hacia los costados, bueno, todas esas cosas hay que lograr que no estén. Siempre deberíamos comportarnos con seguridad, con firmeza, con templanza, ¿no? Con tranquilidad para transmitir eso. Y por último, la energía, la emoción y la pasión. Solamente un narrador que se haya apropiado del cuento, que lo haya vivenciado, esto de vivenciar quiere decir eso, que haya recreado esa película y que se haya instalado ahí y haya visto todo eso, lo haya vivido. Solamente un narrador que se haya apropiado del cuento, que lo haya vivenciado, que se emocione y vibre con él, o sea, que pasen muchas cosas adentro de uno, energía en movimiento, será capaz de transmitir estos sentimientos a su público. Un cuento no se narra desde afuera, o sea, sin este universo de imágenes. No se narra como si relatáramos sucedidos, ¿no? Esto que yo les dije como ejemplo. Se encontró con la señora Jirafa, le dijo que no, siguió caminando, se encontró con la señora Pingüino, le dijo que no, siguió caminando, se encontró con él. No. El verdadero arte de narrar estriba en el hecho de recrear artísticamente los sucesos de un relato para provocar imágenes y emociones en quien lo escucha, pero disfrutando intensamente de lo que hacemos, del acto de dar, el acto de dar. Estamos dando cuando narramos, de compartir una obra de arte, ni más ni menos. Bueno, y acá termino así un poco mi exposición en estas 6 o 7 cositas súper importantes para mí, en mi experiencia, que yo les recomendaría que tengan en cuenta al momento de querer contar un cuento, ¿sí? Bueno, si no me equivoco, Sergio, llegaría el momento bueno, de generar preguntas, inquietudes o cosas por el estilo. No sé si estás por allí o Sí, aquí cómo estoy, es. aquí estoy. Primero agradecerte el espacio. Parte de las peculiaridades que tiene el acceso vía remoto hacia de un país a otro, porque estamos hablando que tú estás en Argentina, nosotros aquí en Costa Rica, es la peculiaridad que tiene la red, ¿verdad? O sea, puede ser que en algún sitio
por estos flujos de señal se caiga o se detenga, que fue lo que te sucedió Mm, al principio, ¿verdad? Hacer las aclaraciones del caso, que se nos sale completamente de nuestras manos, pero hoy es parte de este proceso, ¿verdad? En relación a una pregunta que sí quiero como exponerte en base a todo lo que nos has brindado, ¿qué recomendaciones como profesional le brindarías a alguien que le da miedo escénico leer en voz alta y en público como profesional? Porque a veces nos sucede eso, ¿verdad? sí, sí, bueno, yo como recomendación o consejo, si sucede eso, al punto que que no te deja, bueno, poder hacer eso, poder leer en voz alta en público o sufrirlo muy, muy, muy mucho, pasarlo muy mal, para mí lo ideal es poder hacer participar de algún taller de teatro, por ejemplo, ¿no? El teatro te abre a conectar con uno mismo y justamente a trabajar eso, la exposición. Eh, y es sumamente útil, más allá que luego uno no se dedique a la actuación, es sumamente útil para la vida personal. Y si a veces eso nosotros tenemos que leer en público o hablar, decir cositas sin la necesidad de narrar, pero nos ponemos muy incómodos, bueno, el poder transitar por un taller de teatro les va a servir muchísimo. Si no tienen esa posibilidad o si no les interesa en lo más mínimo, Nico, se te fue el audio. perdón, no sé por qué, porque yo no toqué nada, pero volví, ¿verdad? Sí, sí, pero sí se... Bien. Si yo no tengo esa posibilidad de hacer un taller, lo que sea, de poner en primer plano. ¿Qué me está diciendo? No, bueno, Sergio, por favor, avísame si me voy. Bueno, hacer un trabajo previo a esa exposición con esa lectura, ¿no? Bueno, y leerla varias veces, pero si nos perjudica mucho el no poder relacionarnos en público, yo creo que es algo más profundo que habría que trabajar emocionalmente, pero en lugar de recomendarles hacer terapia, les recomendaría hacer un taller de teatro, porque además de servirles para la vida, se lo van a pasar muy bien, porque son súper divertidos. Ok, perfecto. No sé si alguno de los colegas que está presente quiere hacerle alguna pregunta al experto. Puede encender el micrófono y hacerle la pregunta. Creo que Aparentemente no, ¿no? de mi parte, como profesional en bibliotecología, como enlace en el área de primaria, para los bibliotecólogos de primaria, mi colega Odidit, que también está conectada, fue un gusto haberte tenido aquí presente, virtualmente hablando, que nos hayas podido compartir ese montón de vivencias en un cortito tiempo, porque al final esto significa toda una vida de eso, es verdad. Uh -huh. Eh, Esto nos enseña de alguna manera que como profesionales, aunque tengamos un título que nos respalda para ejercer una profesión, todos los días aprendemos algo nuevo. La vivencia de lo que los demás realizan a nivel nacional o internacional, lo que su experiencia en el proceso los ha llevado a generar nuevos conocimientos y ese compartir esos conocimientos con otras personas que estamos en este proceso, nos lleva a entender que efectivamente necesitamos de ese tipo de convivencias no solamente a nivel personal, sino también a nivel virtual, que nos promuevan a nosotros como profesionales y futuros narradores, porque al final esos somos también narradores, promotores de la lectura en otras poblaciones,
tener estrategias técnicas y destrezas para poder dirigirnos. Tal vez no somos unos grandes teatrales, grandes autores o actrices, pero somos parte de este proceso que lo que viene y persigue es esa animación, esa promoción, ese fomento a la lectura a través de los espacios de bibliotecas escolares y bibliotecas Bibliocraft. Eh, como te digo, agradezco el espacio, agradezco el tiempo, porque no sé qué era tu agenda hoy, pero esto se viene preparando desde hace días. Agradezco ese espacio, agradezco a los compañeros que pudieron estar presentes en este día. De antemano te digo, se subirá, como te había indicado, este corto a Facebook, a YouTube, Ujú. y para evidenciar también el hecho de que no solamente los que estamos participando aquí necesitan de este proceso, sino también a muchas otras personas que posiblemente no les llega estas técnicas, y que puedan refrescar o que puedan retomar aspectos que tú has brindado en este proceso para hacerlos propios, ¿verdad? Porque al final es eso, hacernos propios de lo que otra persona nos brinda, y darle ese matiz a esas cosas que hacemos propias, y darle esa pincelada con nuestra forma de ser. Como decías vos, Keiko creó su libro y tú lo apropiaste a tu vida y le recreaste otro mundo al cuento de Keiko. Y así muchos Mm. otros cuentacuentos han creado otro parecer de lo que brinda el autor en sus diferentes páginas. Cada uno entiende de diferente manera la forma de ver lo que el autor intentó crearnos, y nos proyecta todo un mundo totalmente diferente. Y calculo yo que si a alguien le preguntaran sobre, mira, ¿de qué te acordás de este libro? Todas las imágenes son muy diferentes. Todos nos Sí. recuerda algo muy diferente el autor, y la lectura de esos párrafos en realidad. Me Mm. ponen ahí en el grupo una de las colegas, ¿qué pasa con los derechos de autor en el caso de estos cuentos? Bueno, supongo que tendrá que ver según las normativas de cada país. Yo llevo varios años narrando cuentos y jamás tuve problemas con los autores. De hecho, tengo un canal en YouTube y yo no, bueno, no tengo la autorización, si se quiere, de ellos, eh, pero tampoco tuve problemas ni conozco narradores que los tengan, digamos, ¿no? Distinto sería por ahí ya si uno quiere hacer un espectáculo, bueno, no lo sé, porque con el caso de los cuentos, generalmente a veces no hay que hablar con el autor, sino con la editorial, eh, pero de momento no, o hasta el momento, no hay tantas restricciones en ese sentido. Y hay mucha generosidad por parte de los autores, ¿no? Porque tranquilamente, bueno, podría estar mucho más. Digo, cuando uno quiere lucrar, ahí sí, yo en este caso, cuando hago espectáculos en teatros y eso, sí me comunico con el autor o hago todo lo posible para que esa persona sepa, intento invitarlos a que vean el espectáculo, etcétera, etcétera. Pero en general, bueno, y ahora con la virtualidad hay muchísimo para ver en la virtualidad, en Internet, y está todo ahí para que lo usemos. Y yo también confío en que si uno siempre lo hace desde el amor, si uno usa eso con sanas intenciones, no hay por qué tener problemas, pero concretamente no hay, o por lo menos aquí en Argentina, un reglamento o algo así, que bueno, mira, tenés que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? No, y hasta donde da mi experiencia, hay muchísima generosidad por parte de los autores y de los ilustradores también, ¿no? También me preguntan, ¿cuál ha sido
tu mayor problema en el cual te has enfrentado dentro de tu carrera? ¿Qué has tenido eso que vos digas, "Ah, esto nunca lo voy a olvidar"? En el momento de actuar, de estar contando cuentos, me han pasado muchas cosas que ahora me resultan divertidas, pero que en el momento no sabía qué hacer. Eh, por ejemplo, estar contando un cuento y deben tener todos los niños ahí súper atentos, no sé qué, y de repente, claro, en el patio de una escuela y aparece todo un curso de 60 niños con la maestra que se trasladan de un lugar al otro, y entonces de repente todo el público que uno tiene ahí, claro, los niños escuchan algo, ¡boom!, y conectan con eso, salen de la historia, de todo lo que uno le está poniendo para entretenerlo, no sé qué, y ya empiezan, algunos que ven al hermanito, otros que ven a una amiga, empiezan a saludar, y entonces como volver a traer esa atención a volver a crear esa magia, cuesta, ¿no? Pero al principio yo lo pasaba fatal, pero después me di cuenta que eso forma parte de la narración oral. Porque lo lindo que tiene la narración oral es que se puede hacer en cualquier espacio, ¿no? Entonces, no todas las escuelas tienen, en el caso mío que trabajo mucho allí, tienen un espacio ideal para contar cuentos. Entonces, a veces es en el patio descubierto, a veces en un Zoom, a veces en un pasillo, a veces en una biblioteca. Pero cuando no estamos protegidos, entonces, suceden montones de cosas que cuesta, pero bueno, pero siempre se va para adelante, digamos, ¿no? Pero problemas así muy, muy importantes, afortunadamente no tuve, porque también creo eso, y creo que es un mensaje muy bonito. Yo siempre supe que quería hacer esto. Yo desde muy niño sabía que quería estar arriba de un escenario, actuando o contando historias. Entonces yo lo hago desde ese lugar, con muchísimo amor. Y cuando uno le pone esa energía a las cosas que hace en la vida, creo yo que es muy difícil que uno se presente con problemas tan gordos o tan importantes que, que, que no te dejen continuar de alguna manera, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy afortunado. También, por otro lado, llevándolo por la parte económica, si se quiere, como toda actividad artística, no sé cómo será en el país de ustedes, pero aquí es muy difícil vivir de esto. Entonces, bueno, hay muchos altibajos y a veces eso se nos plantea como un problema. Bueno, este mes viene escaso y igual yo tengo que comer y mis hijos también. Afortunadamente yo nunca tuve un problema muy serio con eso, pero a veces en la vida de los artistas, de los narradores, se nos presentan esos pequeños problemas, pero que siempre sale de algún lugar algo. Ok, perfecto. No, creo que sería todo, Nico. Como te digo, agradecerte el espacio, agradecer a los colegas que estuvieron presentes y excelente exposición. Eh, Bueno, muchas gracias. Abrazo a Argentina, Córdoba y Gracias, Costa Rica. muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo enorme a todos los que están presentes acá. Gracias a vos, Sergio, por la buena onda desde el año pasado que te comunicaste conmigo para compartir mis cuentos en un grupo de Facebook. Y nada, a mí una de las cosas lindas, creo yo, que trajo esta situación tan horrorosa que estamos viviendo a nivel mundial es esto, es la virtualidad. Nos abrió las puertas al mundo y de repente poder compartir un momento así, agradable, sobre cosas bonitas que nos tienen en común, nos unen, digamos, en este caso la narración oral, la literatura. Y además cuando te contactaste conmigo por primera vez el año pasado, me agarró una emoción muy grande porque yo hace 10 años tengo un primo viviendo allí en Costa Rica porque se casó con una costarricense, y a la cual quiero muchísimo, a los dos, los adoro, tuvieron una nena divina, y bueno, y yo siempre llevo esa ilusión de que en algún momento voy a ir a visitar a mi primo, allí a San José está él viviendo, y bueno, y sí, algún momento lo voy a lograr. Lo que pasa que, bueno, no es tan fácil, y menos ahora con esta situación. Pero ya estar aquí en esta reunión y con ustedes también me provoca mucha emoción, así que les agradezco un montón. Y para lo que Excelente.
necesiten, perdón, me comunican, se pueden comunicar por Facebook, los cuentos de Nico, o a la escuela de narración oral, como lo cuento, por Facebook o por Instagram, por si me quieren seguir haciendo preguntas o lo que sea. Muchas gracias, de verdad. Más bien te iba a hacer la consulta si no habría ningún problema de que les pasara el correo tuyo por el cual nos tenemos esa comunicación, el contacto Claro que sí, WhatsApp, si fuera, claro que sí. digamos, creo Sí, sí, que sí. son necesarios. Basado en que a veces a uno se le escapa alguna que otra preguntilla por ahí, ya se fue el expositor, ahora cómo lo contacto, no me saco la duda. Entonces, Sí, sin ningún problema. Yo encantado de poder comunicarnos. perfecto. Entonces, si querés, decimos hasta luego y Sí, señor. los demás colegas continuaremos hasta aquí. Voy a apagar el Ok. video y Adiós.